A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí. Estamos pensando, reflexionando. Tengo muchos libros aquí en mi mesa de trabajo. Sobre todo porque, claro, el sábado pasado, que se cumplieron 150 años del nacimiento de Carl Gustav Jung, hicimos un panel, una mesa redonda. El público que vino muy interesado, nos hicieron muchas preguntas, reflexiones, y unos cuantos de los presentes son escuchas de este programa. Entonces me dicen, doctor Las Heras, ¿por qué no dedica un programa a hablar justamente del legado de Carl Gustav Jung? Una cosa que entendemos es tan vigente. Y yo les dije, sí, lo voy a hacer. Y he traído acá el material, que es inagotable, pero me parece que le encontré una manera de hacerlo en el transcurso de esta hora. Y es verdad, el legado de Carl Gustav Jung es tan vigente, pero por otro lado, tan poco investigado, tan poco estudiado, tan poco tenido en cuenta, como tantas otras cosas que conducen al bienestar personal, y al estar el bienestar personal es el bienestar familiar, el bienestar social, el bienestar de la comunidad. Pero estas cosas están, voy a usar el término diluidas, y con la ironía que me gusta, la misma que tenía Carl Gustav Jung, digo, curiosamente diluidas. Hay una serie de cosas, de temas sustanciales, fundamentales para entender la condición humana, la conducta humana, cómo poder encontrar ese estado de sanidad psico-socio-biológico. Fíjense que estoy diciendo a la inversa, lo he discutido con algunos en estas reuniones que hemos estado realizando en distintos lugares. El martes estuve en la Feria del Libro que se está haciendo en el Palacio Libertad, el ex Correo Central, Feria del Libro que continúa todo hasta el domingo que viene. Me decían, pero la definición que da la Organización Mundial de la Salud, ya solo hablar de la Organización Mundial de la Salud tendríamos mucho que discutir y mucho que señalar. Pero me decían, dice que la salud es biopsicosocial. Entiendo, dije yo, claro. Hace hincapié en que lo primero es lo biológico. Biológico, psíquico y social. Entonces lo primero es bio. Bueno, me opongo terminantemente. Justamente eso es parte del engaño que hay. El estado de armonía, yo prefiero llamarlo de armonía, de bienestar, usualmente llamado de salud, es psico-socio-biológico. Porque lo que lleva a que podamos estar en armonía es primero que nada nuestro psiquismo. Y el gran hallazgo de Sigmund Freud, fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, quizás con su libro La interpretación de los sueños, que también fue uno de los primeros libros, o el primer libro de Freud que leyó Carl Gustav Jung, y que como médico psiquiatra lo llevó a meterse en el tema del psicoanálisis. El gran hallazgo de Sigmund Freud es habernos concientizado de que el psiquismo tiene la conciencia, esto que decidimos hacer el programa de 20 a 21, a los miércoles, etc. Esto es nuestra conciencia, decide todo esto. Ya en aquella época y aún antes se hablaba de lo subconsciente, es decir, aspectos que han estado en la conciencia, pero que quedan en nuestro psiquismo subconsciente, no están acá, pero a ver, espera,
déjame pensar, ¿qué fue lo que almorzamos con los amigos el sábado? Espera que no me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, ya me acuerdo, estaba en lo subconsciente. Y hasta ahí llegaba la cosa, en aquella ciencia de fines del siglo XIX. El gran hallazgo de Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, del psicoanálisis y de la psicología de lo inconsciente, es haber generado la idea de que hay aspectos en nuestro psiquismo que no están ni en la conciencia ni en el subconsciente. Y que esos aspectos inconscientes, si no se los investiga, no se los trabaja, eso es, el psicoanálisis es un método para traer a la conciencia aspectos del inconsciente. Y entonces una vez que los hago consciente, ahora entiendo por qué hacía tal cosa, por qué tal otra. Para ese análisis de lo inconsciente, los sueños, por ejemplo, son fundamentales, los actos fallidos y el trabajo psicoanalítico. Esto es fundamental. Y esto es lo que hace que nosotros hablemos de lo psicosomático. Yo no conozco gente que hable de enfermedades somatopsíquicas, es decir, empezaron en el cuerpo y me afectaron el psiquismo. Hablamos de padecimientos psicosomáticos, o sea, que todo lo que le ocurre al cuerpo tiene primero un relato psíquico, inconsciente. Porque quien esté escuchando ahora y esté recién entendiendo estas cosas, porque yo estoy aquí comentando, me va a decir, pero doctor Las Heras, yo no me quiero enfermar. Yo quiero estar sano, quiero tener éxito, quiero que las cosas me vayan bien. Bueno, ese querer, o me gusta, no quiero, son todas cosas que genera su conciencia. Ahora hay que ver si no hay aspectos de lo inconsciente que lo están saboteando. Ahí hablamos de los mandatos parentales, de los mandatos sociales, y hasta hablamos del quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Por eso, cuando alguien me dice, pero que yo quiero lo que me gusta, detenete. Quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia, que están provocados, una parte por aspectos inconscientes desde ya, pero también por la cantidad de mensajes subliminales que recibimos cuando estamos mirando cosas en el celular, en la publicidad, en los distintos medios de difusión, que te hacen asociar engañosamente que si tengo tal cosa, entonces soy exitoso, si puedo llevar este par de zapatillas, entonces me van a querer mucho. Quiero y no quiero, me gusta, no me gusta, son engaños de la conciencia. La palabra que rara vez suelo escuchar, y que es la que nos llevaría a ese camino de la armonía psico-socio-biológica, es lo que necesito. Lo que necesito está mucho más allá de quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Lo que necesito es lo que tiene que ver con mi proyecto trascendente de vida, con la concreción de mis deseos positivos de vida. Pero claro, para eso primero usted tiene que tener claro cuáles son sus deseos positivos de vida y no decirme cosas así, bueno, sí, estar bien, que la familia esté contenta, pero todo eso es muy genérico. Empecemos hablando de usted. ¿Qué necesita? ¿Qué entiende usted que necesita para estar en armonía? Sereno. ¿Sereno para qué? Para despertarse cada mañana diciendo qué dificultades, problemas, imprevistos tendré que resolver hoy, porque estar vivo, estar en este plano, es eso. Levantarme cada mañana, qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos. Bueno, qué bueno, eso significa que estoy en este plano, sigo vivo, no he desencarnado. Recuerdo siempre, antes de la pandemia, me habían invitado a presentar uno de mis libros, Atrévete a vivir en plenitud, en la Feria del Libro de Tandil, una feria del libro muy importante. Fui, presenté el libro y hablé de estas cosas. Hubo preguntas, contesté,
terminó la hora, bueno, Las Heras, váyase que viene otro, muy bien. Me fui a firmar libros al stand. Pero no llegué, porque antes de eso, un señor mayor, probablemente de mi grupo etario, se acerca y me dice: doctor, yo no quería molestar, por eso no quise preguntar. Bueno, cuando empiezan no quise molestar, quería preguntar, en el lugar de la pregunta, haga las preguntas. Bueno, no importa, eso no lo dije, se lo comento a ustedes. Sí, digo, ¿qué necesita? Un hombre grande, que ya había pasado los 70, por eso digo en mi grupo etario. Me dice: yo lo que quería preguntarle, que no sé si estará en el libro, pero ¿cómo se puede hacer para no tener problemas, para poder vivir tranquilo, sin problemas, dificultades, todos son problemas? Le dije: pero qué pena que no. No me hizo esta pregunta en público, yo tengo la respuesta, es muy sencilla. Sí, digo, se la voy a dar. Tengo la respuesta. Mire, usted se va a dar cuenta enseguida. Porque alrededor suyo, hasta la gente que suele hablar mal de usted, alrededor suyo van a estar hablando bien de usted. ¡Ay, qué bueno! Sí, quédese tranquilo. Vuelvo a decir que sigo la ironía de Carl Gustav Jung. La tengo personalizada. Entonces digo: sí, usted se va a dar cuenta enseguida. Pero bárbaro se va a dar cuenta. Ya le digo, hasta la gente que habla usualmente mal de usted va a hablar bien. Y usted lo va a estar oyendo, pero usted va a estar tranquilo. Tan tranquilo que usted no se va a poder mover, porque usted va a estar puesto en un objeto que se llama ataúd. Entonces usted habrá muerto. Cuando usted esté ahí muerto, en el ataúd, ya tiene paz, la paz de los sepulcros, que descansa en paz, no tiene más problemas. El hombre se quedó mirándome. No, dice: pero yo no quiero morirme. Bueno, entonces, bienvenido al mundo de los adultos, le digo. Los adultos conocemos que cada mañana nos levantamos a resolver dificultades, problemas imprevistos. Vamos a hacer la primera pausa del programa y me traje acá el libro Lo Inconsciente, marqué una cantidad de cosas. En base a eso, vamos a seguir desarrollando a Carl Gustav Jung. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Esto que estamos hablando inmediatamente me remite al tema de qué es lo normal, qué es lo anormal. No lo traje, pero lo estuve leyendo antes de venir para aquí a la radio, a Radio Cultura. Han salido varios artículos en los diarios cotidianos de gente escribiendo sobre la normalidad, etcétera. Bueno, ahora vamos a desarrollar eso. Les recuerdo el WhatsApp de este programa, estamos haciendo en vivo, seguimos hasta las 21 horas, así que mensajes, lo que necesiten preguntar, consultar, 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Los mensajes que quieran enviarnos, todos bienvenidos. Porque otra cosa que está normalmente confundida es la idea de que lo normal es sinónimo de bueno o de sano. No. Normal es un término que viene de la estadística. Nos lo enseñaron en metodología de la investigación científica. Entonces, normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Se lo repito más despacito. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Entonces, lo normal es que se haga una encuesta. Señor, ¿usted es feliz? ¿Usted está contento? Y lo normal es que la gente diga que no. Estoy angustiado, estoy ansioso, estoy frustrado, estoy deprimido o con conductas depresivas. Eso es lo normal. Acá, en Estados Unidos, en Europa, en todo lo que está imbuido por lo que entendemos por Occidente.
¿Y eso por qué es? Porque hemos normalizado una forma de vida frustrante. Me detengo, hago una respiración profunda y digo, a alguien le debe convenir que la gran mayoría lleve una vida frustrante. Digo, ustedes mándenme mensajes, díganme qué les parece. Carl Gustav Jung, justamente, entre las cosas que nos legó, es que había un tiempo para el trabajo, un tiempo para el trabajo con el que generaba dinero, en este caso las consultas, los cursos, otro tiempo para la familia, otro tiempo para los amigos, para las relaciones sociales y también un tiempo para uno mismo. Jung, cuando sentía esa necesidad de vuelta, no es quiero necesidad de soledad para poder volver al estado de armonía. Hay momentos que solo se puede volver a la armonía estando en soledad, en el encuentro con uno mismo, sobre todo si uno tiene una evolución. Sobre esto hay una vieja historia, no sé si será verdadera, pero es muy buena para este momento. La repiten maestros hindúes. Acá en mi equipo hay gente que ha vivido en la India con los maestros, todo, y me han dicho que sí, que la comentan. Dice que había un pueblo en total desarmonía. La gente estaba mal, enferma, peleada, violencia, terrible. Entonces, no sé si sería el intendente o el mandamás del pueblo, dice, esto no puede seguir así. Vamos a llamar al maestro tal, un gurú, para que venga y nos diga qué pasa. ¿Será que hay algún demonio? ¿Será que hay alguna fuerza oscura? ¿Será que nos han hecho un maleficio? ¿Cómo el pueblo va a estar así? Y lo convocan al maestro. Y el maestro va. ¿En qué puedo ser útil? En esto, usted se dará cuenta cómo estamos. Esto es una desgracia. Ayúdenos, digan qué tenemos que hacer, digan cuándo son los honorarios, qué ejercicios hay que hacer, pero pongámonos bien, queremos estar armónicos. Y el maestro dice, mire, lo único que yo necesito, allá, en las afueras del pueblo, cuando yo venía, vi que hay una casa, ¿está deshabitada? Sí, está deshabitada. Bueno, yo lo único que necesito es la casa, me van a llevar esto de alimento, el agua. No, hay un pozo de agua, perfecto. Le llevamos un asistente. No. Yo voy a entrar ahí, por eso quiero los alimentos, sé que está el agua, listo. Y esperen a que yo salga, no importa el tiempo que tarde. No me vayan a buscar, no me vayan a ver, no me vayan a preguntar, me dejan ahí solo, acá, en las afueras del pueblo. Sí, maestro. Ahí va el hombre, el gurú, los otros, la cosa sigue. Pasan unos días, se despierta la gente del pueblo, el que estaba enfermo físicamente está sano, el que estaba nervioso está tranquilo, la parturienta que parecía que iba a dar a luz fuera de término, no hay problema. Está todo bien. Obviamente nadie dice algo, continúan con su vida y después del mediodía advierten que se acerca el gurú, el maestro. Bueno, ¿cómo está todo? Ha dejado su casa, esa que estaba en las afueras del pueblo, el solo. ¿Cómo está todo? Y, maestro, sí, muy bien. ¿Qué hizo usted? Que es una maravilla. Hoy hemos despertado bárbaro después de varios días que usted está ahí aislado. Y el maestro dice, presten atención porque esto es clave para entender por qué uno está mal o por qué uno está bien o cómo funciona esto. El maestro dice, yo venía armónico, pero ni bien entré al pueblo, sentí la desarmonía de ustedes y me desarmonicé también.
Me sentí mal, me sentí angustiado, me dolía el cuerpo, la rodilla, yo que camino sin problema. Entonces dije, claro, estoy en un lugar en desarmonía, me tengo que aislar para armonizarme. Y si uno del lugar se armoniza, armoniza a los demás. Ahora, si usted está en un lugar de armonía y llega al desarmónico y usted no está precavido, desarmoniza a todos. Acá en Occidente tenemos una frase más simple, una fruta podrida pudre a las demás del cajón. Ahora usted pone entre las frutas podridas una sana, no se sanan, las podridas pudren a esta también. Entonces, el tomar distancia en determinados momentos y el conocer, volviendo a la enseñanza del maestro, el conocer que si yo voy a un lugar de desarmonía y no estoy prevenido, como le había pasado al gurú, fue a ver por qué lo convocaban y se enteró antes que se lo digan. Por más armónico, más maestro, más gurú, se desarmonizó porque es la desarmonía del lugar. Bueno, déjenme aislar. Yo me voy a armonizar y eso va a armonizar a los demás. Esto lo llevaba Carl Gustav Jung, que nació en 1875, desencarnó en 1961, y en Suiza, así que bien occidental. Lo llevaba a la práctica tenía un bote, se iba con el bote hasta un lado de la isla y ahí tenía una torre que después hizo construir más grande y se aislaba el tiempo necesario para estar él bien. Después regresaba. Alguno me dirá, bueno, pero no se puede vivir de esa manera. Bueno, está bien. Usted cree que no puede vivir de esa manera. Perfecto, sufra. Sufra, ¿qué va a hacer? Pero vivir de la manera normal, lo que entendemos por normal hoy, lleva inexorablemente al malestar, a la frustración, al sufrimiento, al hacerse problema de cosas que no son problemas y desatender a lo que verdaderamente habría que atender, que son los problemas reales. Porque hay un viejo refrán occidental muy útil, todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, y esto lo dice Jung en este libro que yo les mencionaba hace un rato, uno de los primeros libros de Jung, donde lo puse acá, Lo inconsciente, un libro creo que de 1917, después lo confirmamos bien. O sea, cuando Jung tenía 32 años, pero ya era un psiquiatra avanzado y seguía a Sigmund Freud en ese momento. Y él dice eso también. El tema es de acuerdo a cómo uno enfoca el problema. Todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira, decían nuestros abuelos con su sabiduría. Siempre estoy ocupado por los grandes filósofos. Estoy leyendo acá un libro sobre Plotino, La Odisea del alma entre la eternidad y el tiempo, de Antonio do Passo Gallego. Y subrayé algo que me pareció bárbaro, porque tiene que ver con esto. Y Plotino, estamos hablando de 1700 años atrás, ¿no es cierto? Nació en el año 204, desencarnó en el 270. Dicho sea de paso, hace 1800 años. Dicho sea de paso, de vuelta a mi ironía, para los que dicen, no, en el pasado se vivía poco, 30 años. Ah, mira, si nació en 204 y desencarnó en 270, murió de 66 años. Hace 1800 años. Ese es otro tema. Me voy a expandir, pero necesito hacerlo. Ese es otro tema que he trabajado y he publicado, inclusive, me han discutido mucho. Digo, en el pasado también se vivía lo que hoy entendemos como se ha prolongado la vida. Ahora, que venía una peste y mataba a 10 millones de personas, sí, pero eso es otra cosa. Pero si no había esa peste, curiosamente, de vuelta a mi ironía, curiosamente, la gente de la que ha quedado historia, la mayoría son longevos. Qué raro. Cuántas cosas que nos dicen y tenemos que investigar si lo que nos dicen se confronta con los hechos. Factum. Leía lo de Plotino, que es la esencia de lo que después nos va a transmitir Carl Gustav Jung. Plotino estaba convencido
de que es posible superar la condición humana y elevarse a la cima del ser por medio de un éxtasis místico que nos funde con el todo con mayúscula, en la eternidad con mayúscula. Fíjense, estaba Plotino convencido de que es posible superar la condición humana y elevarse a la cima del ser por medio de un éxtasis místico que nos funde con todo en la eternidad. ¿Qué es el éxtasis místico? Bueno, lo que él llamaba éxtasis místico es todas estas cosas que hacen que nosotros podamos salir de la normalidad, del estado psíquico normal. Una emoción importante, escucho un concierto determinado que me moviliza, me caen hasta las lágrimas, tengo una intuición, una visión de algo que digo, esto me cambia la vida. ¿Entendía? Bueno, eso es lo que hoy estamos llamando un estado modificado de conciencia. El estado modificado de conciencia me abre a otras perspectivas. Sin esas perspectivas, yo no puedo conocer cada vez más de mí mismo. Nuestro WhatsApp para que me manden preguntas, consultas, lo que quieran. 11 59 27 60 39. Antes de la pausa, y les repito, 11 59 27 60 39. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Sí, acá estoy. Ya hemos promediado el programa, pero necesito decir todas estas cosas, porque no se dicen. Y después por eso vienen las preguntas, o se termina pensando, creyendo, que todo se resuelve con una pastilla, un comprimido, que atiende al síntoma, pero la causa es psíquica primero que otra cosa, y luego social también. Porque la sociedad también me condiciona y yo tengo que ver si esos condicionamientos son los que me hacen estar bien o no, por eso también tomar distancia. Social, reunirme con la gente, yo digo siempre que habla el mismo idioma que uno, o sea, aquellos que estamos en la misma búsqueda. Conversamos, no charlamos. Ahora todos dicen charla, estaba viendo allí en la pausa acá, en mi celular, unos mensajes que recibí de alguien que va a dar en realidad va a dar una conferencia, pero arriba de todo dice, gran charla voy a dar. El diccionario de la Real Academia Española dice que charla es conversación sobre temas triviales e intrascendentes. Gran charla deben ser temas muy triviales, muy intrascendentes, o sea, no vaya, pues es una pérdida de tiempo. Usted me dirá, Las Heras, pero es una manera de decir, ajá. Pero todas las maneras de decir señalan algo. Hablan de el valor o el disvalor que uno mismo se pone, habla del valor o el disvalor que uno le pone a los demás, aunque sea de manera inconsciente. Que sea inconsciente no hace que no sea real, al contrario. Estaba leyendo acá, sí, Lo inconsciente de Carl Gustav Jung, la primera edición en castellano es de 1938, imagínense, y fue escrito antes por Jung. Supongamos que haya sido de 1930 la primera edición. Bueno, Jung ya tenía 55 años. Marqué unas cuantas cosas, vamos a ir avanzando por... Fíjense, acá ya directamente leo a Jung. Quien desee conocer el alma humana no podrá aprender nada o casi nada de la psicología experimental. Jung, que estaba convencido de la existencia después de la muerte, por decimos desencarnar,
desde ese otro plano debe estar viendo lo que ocurre en la ciencia actual, agarrándose la cabeza del alma, porque está desencarnado. Vuelvo a leer. Quien desee conocer el alma humana no podrá aprender nada o casi nada de la psicología experimental. Es verdad, porque después lo explican en otros lados. Por supuesto que es verdad, porque todo experimento, sea psicológico o sea de experimento del tipo que sea, lo que nos da es una proporción, una estadística. Bueno, cada vez que se hace esto, el 78% de las veces significa tal cosa. Sí, pero ¿y el 24% restante? ¿Y si yo estoy en el 24%? Al 80% de la gente tal alimento le hace daño. ¿Y si yo estoy en el 20% que no me hace daño? Lo mismo que ocurre, ya ahora menos, pero muchos de nosotros nos formamos en la universidad donde se enseñaban los experimentos que se hacían con sapos, con ranas, con ratas, y entonces él hizo tal cosa y la rana entonces, o el sapo, o el mono, reaccionó de tal manera, pero sobre todo las ratas de laboratorio, hizo esto. Y entonces sacando esa conclusión, bueno, se aplicaba al humano. Yo estoy convencido que soy bastante, por lo menos yo, bastante diferente de una rata. Y hasta donde se ha podido conocer, la rata psiquismo inconsciente no tiene. Tiene instintos. Entonces, lo que hacen las ratas, puede hacer usted el experimento, decirme en qué porcentaje le dio. Bueno, está actuando una variable interviniente, estoy de acuerdo, sí, pero eso vale para las ratas, no para mí que soy humano. En metodología de investigación científica siempre nos enseñaron que hay que analizar las variables intervinientes y me parece que hay una infinidad de variables sin controlar entre lo que le pasa a un animal y lo que le pasa a un humano. Pero nos enseñaron así en la academia, en la universidad, había que decirlo para aprobar el examen. Jung ya se había dado cuenta de todo esto. Por eso primero, si usted quiere entender el alma humana, entendiendo alma por psique, por el psiquismo, miren, no se ocupe de hacer experimentos. Acá tiene que indagar a la persona, conversar, analizar sus sueños, conocer su historia. ¿Qué otra cosa marqué? Si una persona fuera dichosa, no habría probablemente ninguna razón para que padeciera de los nervios o que necesitara ponerse en curación. Sí, lo que está diciendo claramente Jung, y es lo real, es cuando uno está, la traducción acá dice dichosa, es armonía. Cuando uno está en armonía, serenidad, bienestar, no va a haber nervios, no va a haber estrés y no va a haber necesidad de ponerse a curarse de nada. Hasta hay una cuestión que Jung también se ocupa, que es el concepto de vejez. Hoy esto lo estamos trabajando mucho más los que estamos convencidos de la existencia de lo inconsciente. La vejez es una cuestión psicológica. La persona te dice, no, ya no estoy para estas cosas, ya me jubilé, ya no tengo ganas, estoy cansado. Bueno, lo que hemos enseñado, pero opuesto en control mental desde que empezó el control mental a hacerse conocido en 1980 para acá. La persona está programando, está decretando. Bueno, si usted está convencido que no puede, no va a poder. Esto lo han dicho personas que han quedado en la historia, que han dicho, tanto si usted piensa que no puede, como si usted piensa que puede, tiene razón. Usted decreta que no puede, no va a poder. Usted decreta que puede, va a poder. Muchachos, el hombre llegó a la luna y volvió. Varias veces. Las necesidades que tenemos nosotros, los que hacemos aquí el programa, ustedes que nos escuchan, son bastante menores
que ir a la luna y volver. Entonces, ¿por qué no podríamos concretar un deseo positivo de vida que uno dice, esto es lo que a mí me va a hacer bien? Ahora, claro, sin el manual de excusas. Esto es lo que a mí me va a hacer bien. Pero lo que pasa es que yo si hago esto, aquel que dirá el otro... bueno. Por eso dije que la salud es socio-biológica. Ahí están los socios. ¿Qué va a decir aquel? Lo social. ¿Qué va a decir? Bueno, si alguien no lo va a acompañar a usted para estar bien, déjelo en el camino, porque ¿cómo me voy a quedar yo detenido porque el otro no está de acuerdo en lo que a mí me va a hacer bien? Él que haga su camino, yo el mío. A ver, ¿qué otras páginas subrayé? De cuidadosas investigaciones, dice Carl Gustav Jung, se desprende que el amor tiene mucha más trascendencia de lo que las personas se imaginan. Repito, de cuidadosas investigaciones, no cálculos estadísticos, no experimentos, investigaciones, tratar seres humanos. De cuidadosas investigaciones se desprende que el amor tiene mucha mayor trascendencia de lo que el individuo se imagina. Bien, pero luego continúa Jung explicando, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando ustedes encuentran esas personas que, no, porque yo amo mucho, ya empezaron con el no. Sí, prefijo negativo, ya lo dijo todo, fue acto fallido. Pero no, porque yo amo, porque... Mire, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo, ¿qué es? Hacer lo que a usted le hace bien, lo que lo lleva a tener una armonía. Entonces usted se va a reunir con gente que también está en la misma búsqueda, va a comprender a los demás, porque los comprendemos, pero quedan sus caminos, nosotros hacemos este. Entonces, si yo tengo capacidad de amarme, voy a poder amar. Todo lo demás son mentiras, engaños y tergiversaciones. Y estoy dispuesto a discutirlo donde tengan ganas. Nadie puede dar lo que no tiene, y en este caso más todavía. Se ve en la persona, que se cuida, que se valora, no que se sobrevalora ni subvalora, se valora, adelante. Entonces el amor, clave, pero entendiendo el amor que puedo dar porque lo conozco en mí. Y acá viene otra parte interesantísima, donde Jung habla justamente del principio de individuación, que es uno del legado más importante de él, que es evolucionar. Para evolucionar, yo tengo que cambiar. Y entonces, Jung se ocupa aquí de esto, dice, un antiguo apotegma místico dice, abandona lo que tienes y entonces recibirás. Abandona lo que tienes y entonces recibirás. Antiguo apotegma místico. En los evangelios también hay frases parecidas. Abandona lo que tienes y entonces recibirás. Y lo explica él desde la práctica psicoanalítica que nos legó Jung. Dice, cuando la persona ya ha completado un ciclo de su vida, eso le sirve como un cimiento, un primer piso, un segundo piso, pero vamos a hacer un piso más. Cuando me ocupo de este piso, ya no me ocupo de los otros, ya están hechos. Y ustedes ven mucha gente, no, yo sigo en esto es lo que yo conozco. Bueno, muy bien, usted está muerto en vida. Repito a ver si entienda, usted está muerto en vida. Y entonces vienen los problemas, las cosas, sí. Hay que dejar. Esto ya lo hice y ahora levanto la vista y allá veo un nuevo horizonte. Allá voy. Eso es ser joven. Y eso me hace acordar una anécdota que también es de los gurúes, maestros orientales, cuando dice, si la evolución es cruzar el río de un lado al otro, usted usa el bote para cruzar, pero cuando llegó a la otra margen, a
la margen nueva, usted no agarra el bote y se lo lleva ahí pesado y se va lastimando. Usted deja el bote y se mete en el nuevo territorio. Les recuerdo, preguntas, comentarios, discusiones, todo lo pueden mandar al WhatsApp del programa que estamos haciendo, que es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Última pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Si bien se puede ir todos los días, como lo digo siempre acá en el programa, porque es un lugar para ir, pasarla bien, y es de los lugares donde, de los pocos lugares acá, cerca del obelisco, donde puedo reunirme con los amigos que hablan el mismo idioma, debatir tranquilo, no hay problema. Club del Progreso, el restaurante y confitería del Club del Progreso, ahí en Sarmiento 1334, para desayunar, para almorzar, la media tarde, la cena, pero donde la pasamos muy bien son los fines de semana. Sobre todo, me están viendo y escuchando algunos con quienes compartimos las reuniones en el restaurante del Club del Progreso. Ver la parrillada hecha ahí, el fueguito de madera hecho ahí, con este frío, sentís el calorcito y hasta elegís, es una maravilla. Yo los invito, si tienen ganas de pasar un buen momento, justamente, y así en serenidad, porque Sarmiento 1334, 4 cuadras del obelisco, habrá mucho ruido, nada, un edificio señorial, donde está el Club del Progreso, justamente. Para que vean lo que es el Club del Progreso, búsquenlo en Instagram, el restaurante del Club del Progreso, tiene, y no les miento, tiene casi 900.000 seguidores de todo el mundo. Hay gente que viene del exterior para ir ahí, lugar bárbaro, aprovechémoslo. Bueno, libros que he recibido y que agradezco mucho. Este me gustó muchísimo, de Aide Marta Cuadraccia, Bajarlía, un visionario. Ustedes saben que yo fui amigo, alumno y discípulo de Juan Jacobo Bajarlía, parapsicólogo, criminólogo, bueno, premio Conex de Platino, novelista, ensayista, poeta. Aprendí poesía gracias a él, porque yo escribía, pero otra cosa es entender el hacer. Bajarlía, un visionario. Excelente. Lo estoy leyendo de a poco y agradecido también por la dedicatoria. Guillermo Giucci me ha enviado El viaje interior, peyote, hongos, psiconautas. Para los temas que yo trato, un libro imprescindible. Para ustedes, si les interesa, un libro imprescindible. Del Fondo de Cultura Económica. Guillermo Giucci, El viaje interior, peyote, hongos, psiconautas. Dice, la ingesta de ciertas sustancias psicoactivas propicia nuevos ángulos de comprensión de las identidades, de las conexiones y de lo que significa ser humano. Bueno, un tema para el debate. En algún momento podemos debatir sobre eso. Por ahora todo lo que estamos señalando es lo que tiene que ver con lo que yo puedo hacer conmigo mismo sin ningún agente químico externo. En todo caso, sí, la meditación, la respiración, el encuentro con uno mismo, el trabajo psicoanalítico para encontrar a través de mis sueños, a través de el llevar de lo inconsciente a la conciencia,
es lo que tiene que ver con el legado de Carl Gustav Jung. Y acá tengo otro más extenso. Este es clave, tenemos tiempo, sí. Este es clave. Dice Jung, esto es clave porque además escrito en 1930, 35, puesto hoy en día. Ya Jung se había dado cuenta de esto en Europa en los años 30, pero en 2025, en Occidente, donde todo pretende que sea lo racional, si lo puse abajo del microscopio, si hice el estudio tal, bueno, vamos a ver qué decía ya Jung en aquella época. La actitud racional civilizada marcha necesariamente hacia su contrario, es decir, el asolamiento irracional de la civilización. No debemos identificarnos con la razón, pues el hombre no es simplemente racional, ni puede serlo, ni lo será nunca. Esto debieran advertirlo todos los dominantes de la cultura. Lo irracional ni puede ni debe ser extirpado. Lo voy a volver a leer, porque sobre todo estamos en esta sociedad, y yo hablo mucho del pensamiento racional reflexivo, sí, pero agrego la creatividad, la proactividad, la intuición, lo ininteligible, lo que me llega repentinamente. Una obra de arte, una pintura, un poema. ¿Quién pretendería que sea racional? Entonces es un ensayo. Dice Jung, le releo, la actitud racional civilizada marcha necesariamente hacia su contrario, es decir, el asolamiento irracional de la civilización. No debemos identificarnos con la razón, pues el hombre no es simplemente racional, ni puede serlo, ni lo será nunca. Esto debieran advertirlo todos los dominantes de la cultura. Lo irracional ni puede ni debe ser extirpado. Y fíjense que el traductor hace una anotación que tiene que ver con esto que yo decía, en qué época lo escribió Jung. Y el traductor dice, este párrafo fue escrito durante la Guerra Europea. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, Pero aunque la guerra pasó, se ha conservado en su forma primitiva, porque contiene una verdad que se ha de confirmar más de una vez en el curso de la historia. Claro, si nosotros tendemos hacia un lado, pero no dejamos fluir el otro, necesariamente, ley de antiodromía, cada opuesto contiene en germen a su contrario, y si lo reprimimos, lo censuramos, tarde o temprano aflora. Es lo que pasa en la vida de muchas personas que dicen, pero ya no lo conozco, este era así, así, y repentinamente se volvió así. Claro, porque no era así, así. Reprimía, censuraba. Por ejemplo, voy a ser el buenito. Un día tocaron una cuestión psíquica de él, en algún acto, algo pasó, y salió lo que Jung llamaba la sombra. Leo uno más. Y también leo un mensaje, porque tengo poco tiempo, un mensaje que ha llegado. Gracias. Acá, ¿qué dice Jung? Sobre lo que yo hablaba del concepto de vejez. En Jung ese concepto no existe. Entiende la vejez como un concepto psíquico. Yo me considero viejo, ya me jubilé. No, me jubilé administrativamente, muy bueno. Me dan unos pesitos, poco mucho, me dan unos pesitos. En el colectivo me hacen descuento. Voy a algunos lugares, jubilado, bueno, no paga. Pero en eso me jubilé administrativamente. Todavía levanto la vista y hay mucho para seguir haciendo, mucho bueno para hacer de lo que necesito que hace a mis deseos positivos de vida. Reunido con los afectos, por eso hablábamos del amor, reunido con los afectos, pero los afectos que están construidos en base a la lealtad, a la verdad. ¿Cómo va a haber afectos basados en el engaño, la mentira, la tergiversación? No le digas.
Entonces el otro pasa a ser un enemigo, que hay que darle alguna cosa así, alguna no. Leo a Jung. El otoño de la vida humana es tan rico de sentido como la primavera, aunque su sentido y su propósito son completamente diversos. La cirugía estética, la medicina, cirugía estética, surgió después de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de gente que había quedado desfigurada. Hoy en día es un magnífico negocio, un gran comercio, un magnífico negocio para gente que a ver si me saca las arrugas, a ver si me pone los labios, a ver si me hace esto, lo otro, porque así, lo que Jung llamaba la máscara, nada más falso que la máscara. Así parezco de tantos años cronológicos menos, pero es ridículo, absolutamente ridículo. Porque usted sigue teniendo los años cronológicos que tiene. Y si está arrugado esto y lo otro, debe ser porque cuántas tensiones, cuántos nervios, no sabe la vida que yo he tenido, es la que usted decidió. Los adultos tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Nos pasa lo que decidimos. Releo entonces. El otoño de la vida humana es tan rico de sentido como la primavera, aunque su sentido y su propósito son completamente diversos. Por eso no quiero parecer como de 30, no. Vamos a ver ahora a los 70 lo que voy a hacer, a los 80. Dice Jung, pero en muchos domina la falsa ambición de ser de viejos lo mismo que de jóvenes, o por lo menos de hacer lo mismo, aun cuando internamente no puedan ya hacerlo. Es que no se trata de hacer lo mismo, se trata de hacer otras cosas. Tengo más, pero me voy a quedar sin tiempo. Braulio Sousa, acá la producción escribió más o menos. Bueno, Braulio, agradezco el llamado. Estela Mari Zamora también dice, excelente programa, ¿cuánto tiene usted para dar? Damos todo lo que podemos, precisamente. Y además por eso nos gusta el debate, la discusión, pero la fundamentación. A ver, me quedó tiempo, así que tengo algunas cosas más marcadas acá de Carl Gustav Jung. De vuelta, sobre el tema del racionalismo. El racionalismo de la vida moderna, que desprecia todo lo irracional, con lo cual la función de lo inconsciente, la función de lo irracional se hundió en lo inconsciente. Repito, porque me trabuqué. El racionalismo de la vida moderna, que desprecia todo lo irracional, con lo cual la función de lo irracional se hundió en lo inconsciente. ¿Qué significa? Que hay una parte nuestra, la intuición, llamar el sexto sentido, anuncios que nos aparecen en los sueños. Es la persona que cuando después le ocurre algo, dice, sí, yo me había imaginado, yo había supuesto, sí, me pareció, bueno, ¿y por qué no actuó en consecuencia? Y no, me pareció una locura, me pareció algo irracional. Los humanos tenemos cosas también del plano del irracional que nos enriquecen muchísimo, muchísimo. Y me parece que tengo tiempo para una marquita más que quedó acá. Sí, la última justo. Fíjense, es realmente por el final del programa. Y casi al fin del libro dice Jung, una cantidad de desgracias mucho mayor de lo que el público pueda sospechar está provocada psicológicamente. Una cantidad de desgracias mucho mayor de lo que el público pueda sospechar está provocada psicológicamente. Claro, porque está provocada desde lo inconsciente. No, ¿cómo iba yo a pensar que iba a pasar tal cosa? Pero, perdón, usted es humano, tiene que pensar. Pero estaba distraído en que si aquel dijo, si el otro, si aquel se me meto a opinar allá. Buah. Lo normal es que la gente sepa muy bien cómo perder el tiempo en cosas totalmente inconducentes. Entonces, toda esa intuición, todo eso que tuvieron nuestros filósofos, estas personalidades que quedaron en la historia,
quedan a un costado, porque estamos mirando hacia el lugar equivocado. Aprendamos a mirar hacia el lugar que necesitamos. Vamos a seguir semana que viene por aquí mismo, por Radio Cultura. Le agradecemos a Charlie Vázquez la operación, a Viviana del Río la producción general, a nuestra filósofa eje de este programa, Sandra Noemí Britos, y volvemos miércoles que viene, 20 horas, por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos y cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.